Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ariel Escalante Mesa, el director de Domingo en la Niebla, una película de Costa Rica que está presentándose acá en el IF Panamá. Pues mira, yo hice mi primera película, El sonido de las cosas, ¿no? Que fue una película que llevó un proceso mucho más tradicional, ¿no? 5 o 6 años desde que empecé a escribir hasta que estrené, no sé qué, no sé cuánto. Y de ahí pues volví a hacer una película que estaba buscando hacerla más industrial, más coproducción internacional y no sé qué. Y como que empezaron a pasar los años, estaba desarrollando esa película, empezaron a pasar los años y como que algo pasó en mi vida y se detuvo, ¿no? Y entonces como que en ese momento empecé de cero esta peli pensando mucho más en llevarle la contraria a ese proceso, ¿no? O sea, como que ya lo había hecho y ya quise tratar algo nuevo. Entonces quise hacer una película que fuera muy como particular de Costa Rica, de cómo filmamos, de por qué filmamos, de con cuáles presupuestos filmamos, ¿no? Entonces fue un proyecto que nació mucho como de la rabia y como de lo gutural, ¿sabes? O sea, era una cuestión de decir, vamos a hacer una película con un presupuesto coherente, de una rápida ejecución, ¿no? Y como que todo se movió, era como una bombita molotov. Muy punk en ese sentido, ¿no? Una peli que tardamos 2 años y medio desde la primera sinopsis hasta que lo estrenamos. Nos pasó la pandemia por el medio, ¿no? Y cuando empecé a escribir se dio el asesinato de Sergio Rojas en Costa Rica, que era un líder indígena comunitario involucrado en un conflicto de tierras, ¿no? Y entonces eso fue como una llamada de atención de decir, oye, no es que en Costa Rica no pasaban estas cosas, ¿verdad? Y darte cuenta que sí, por supuesto, es un país muy violento, ¿no? Como todos, pero también es un país que no acepta su violencia, ¿no? Siento yo que no habla de su violencia. Bueno, la rodamos en un lugar que se llama Cascajal de Coronado, ¿no? Que yo conocía desde hace muchos años porque tengo familia cerca de esa zona, que bueno, queda a media hora del centro de San José, tampoco es que es, ¿me entendés? Pero es una comunidad empobrecida en las montañas, ¿no? Y pues conocía mucho ese lugar porque es un lugar de paseo, ¿no? De que te vas un domingo a hacer un picnic, ¿no? Y de estar yendo cada domingo, cada domingo, cada domingo, empiezas a verlo desde otra óptica, ¿no? Y entonces empiezas a verle como la letra pequeña. Es un lugar que funcionaba como metáfora de lo que es Costa Rica, ¿no? Que es un paraíso tropical, ¿no? Unos paisajes increíbles, pero darte cuenta que cada paisaje increíble que ves esconde una dinámica de desigualdad social muy fuerte. Justamente me enamoré de Cascajal de Coronado como eso, como metáfora, ¿no? Entonces la idea era que la comunidad estuviera más en el centro de la peli y que no fuera nada más una locación, ¿no? Entonces yo me mudé 6 meses a esta comunidad, ¿no? Y ahí empecé como, porque claramente no soy de la comunidad, ¿no? Soy un tipo de la ciudad y tampoco puedo, por un lado, no puedo, o sea, no puedo creer que puedo ser parte de la comunidad, ¿no? Eso sería mentira, sería un acto de arrogancia, ¿no? Pero por otro lado, tampoco puedo llegar y bajarme de mi camioneta, ¿me entiendes? 2 semanas antes de rodar y decir, bueno, cámara aquí, acción, ¿no? Ese proceso fue muy interesante también porque decidí desde un momento, desde un inicio, o sea, que el guión ya estando ahí me daba igual, ¿me entiendes? Por así decirlo, ¿no? Yo quería tener el guión muy abierto para que la realidad y esta comunidad en particular entraran y hicieran lo que les diera la gana con él, ¿no? Entonces la peli, el guión desde el día en que llegué hasta el día en que terminamos de filmar se transformó bastante según los estímulos que nos estaba dando la comunidad. Claro, ellos me están ayudando a buscar a estas personas que pueden encarnar a estos personajes y me doy cuenta que estos manes son estos personajes, ¿no? Si simple y sencillamente decís, me da igual lo que yo había pensado, lo que yo había escrito, ¿no? Y vamos a cambiarlo para buscar este toque de autenticidad, ¿no? Y esta profundidad que me dan estas personas que voy conociendo, ¿no? Sí fue una película que dijimos, ¿cuánto nos puede dar el Fondo de Cine de Costa Rica? Esto, ok, entonces eso es lo que cuesta la película. Entonces sí fue una onda en la cual quisimos ser como muy inteligentes a la hora de acomodar los recursos, como que queríamos que nuestro presupuesto estuviera frente a la cámara, no detrás, ¿me entendés? Entonces el rodaje fue muy chico, muy íntimo, rodamos muy poco tiempo, realmente rodamos 3 semanas, pero por ejemplo, te das cuenta que entre menos personas
tenés en tu crew, más tiempo te sobra, ¿me entendés? Entonces más rápido puedes avanzar. Entonces como que todo eso se dio muy, o sea, se funcionó muy bien junto, ¿no? Un crew muy pequeño, actores naturales, una reducción de lo superfluo, ¿sabes? O sea, en vez de tener un camión de luces, pues teníamos aprovechábamos la luz natural y no solo, o sea, la luz disponible, ¿sabes? No solo la luz natural durante el día, sino también las fuentes de luz que nos encontrábamos durante la noche, ¿no? Entonces fue una experiencia muy guerrillera por un lado, pero muy directa por otro, ¿no? La peli tiene un montón de efectos especiales, ¿no? Porque trata sobre un fantasma que vive en la niebla, ¿no? Pero lo que pasa es que estábamos rodando, ¿me entiendes? Dejábamos como el campamento de producción, entrábamos a una finca con una colina de 200 metros, nos metíamos a un río, salíamos del río y había como un campo lleno de caca de vaca, no sé, ¿sabes? Entonces no había electricidad en la mayoría de lugares donde rodábamos, entonces no podíamos usar máquinas de niebla profesionales, ¿no? Entonces nos construimos nuestras propias máquinas de niebla, que fue que agarramos implementos así portátiles, ¿no? Que funcionaran con gas butano o lo que quieras. Y las adaptamos a nuestras necesidades, lo cual fue muy chistoso porque era muy simbólico porque eran unos termonebulizadores que tienen forma de ametralladora, ¿no? Entonces estábamos haciendo nuestra película guerrillera, ¿sabes? Disparando niebla. Era una cuestión como de perder la ingenuidad, pero también todo era muy ingenuo, todo era muy básico, ¿sabes? Todo era muy como cine puro. Todo, sí, todo fue muy musical. La cuestión de ensayar con los actores, el proceso actoral fue muy acompañado por lo musical también, ¿no? Porque al trabajar con personas, con actores naturales, las palabras no te funcionan tanto, ¿no? Los procesos tenés que encararlos desde otro lugar y yo siento que la música te ayuda muchísimo, ¿no? A decir cosas que no hay que decir con palabras, justamente, ¿no? Yo rechazo mucho la idea de que como director de cine tenés que ser un dios que sabe todas las respuestas, ¿no? Y que está en control de absolutamente todo, ¿no? Lo que sí procuro es rodearme de personas con mucho talento, que entienden, digamos, la política detrás de esta película, ¿no? Que entienden las ideas detrás de la película y que ven clara mi visión y dejarles trabajar. Lo mismo que pasó con el guión, pasó un poquito en edición, ¿no? Es como dejar que la propuesta de escritorio muera a la hora de negociar con la realidad, ¿no? Entonces dejar que tu película se convierta en lo que se tenga que convertir, ¿no? Siempre tiene que haber una idea pues que te lleve, ¿no? Una idea que te guíe, pero hay que darle chance a las cosas que se conviertan en lo que son, ¿no? Sí, temáticamente sí quería hablar sobre el fantasma del progreso, sí quería hablar sobre desigualdad, sí quería hablar sobre resistencia, ¿no? Y había un tema que me interesaba un montón, que es el de la masculinidad, ¿no? De la masculinidad frágil, de la masculinidad tóxica, de estos. Quería como construir este mundo de hombres mayores como vulnerables y vulnerabilizados por un sistema, puestos contra la espada y la pared, que no saben cómo reaccionar, ¿no? Porque como llevo muchos años de mi vida identificándome como un hombre, ¿no? Y entonces como que siento que nos toca pensar eso también. Entonces como que me parecía interesante eso y el trabajar con actores naturales fue muy interesante porque como no hay recursos técnicos a los que recurrir, hay que recurrir a quién eres, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces es como que pimponear qué pensás vos de tu masculinidad, qué pienso yo de la mía, qué sentimos que nos pide el mundo que actuemos, ¿sabes? Y cómo lo convertimos en un discurso hasta cierto punto, ¿no? Entonces quería mucho explorar esa idea de la idea de la masculinidad como me enojo, grito, me enojo, pego, ¿sabes? No puedo, me retiro, ¿sabes? Este tipo de cuestiones me resultaban como muy necesarias, ¿no? O sea, yo siento que la relación del cine con la realidad es más profunda de lo que uno pensaría, ¿no? O sea, siento que el cine es un reflejo de lo que vemos y vivimos y hacemos, ¿no? Y queremos, pero también hay que luchar por
sacarlo de estos lugares comunes que le restan vida, ¿sabes? O sea, por hacerlo en las calles, por hacerlo con la gente, por evitar un poquito los escritorios y las computadoras, ¿sabes? Y optar como por lo más directo. Yo en lo personal creo en el poder transformador del cine y creo que esto suena como muy pretencioso, pero siento que ningún cineasta entra a hacer cine o pretende hacer cine si no es para cambiar el mundo, a pesar de que el mundo cambia muy poquito con gracias a una película, pero cambia, ¿me entendés? La gente alrededor del mundo conecta con tu película y dialoga con tu película sin importar dónde estén. Y hay una cuestión que me ha hecho reflexionar mucho, que me ha llamado mucho la atención, que es cómo cada audiencia se relaciona con los temas de la película, con los temas de la violencia y con los temas de la tierra, ¿no? Entonces, como sí me ha pasado estar en Colombia, estar en Panamá, estar en India y recibir una respuesta muy visceral, porque estamos hablando de cosas que estas personas en sus países, al igual que yo en el mío, viven todos los días, ¿no? Pero también me ha tocado estar en países, en estos países que se llaman desarrollados, ¿no? Como Canadá, donde el público empieza a dialogar de la película con la película desde su lugar y darte cuenta que la tierra es un problema en todo lado.